Primero quiero que nos cuentes un poco de vos, ¿no? Sos ingeniero, pero a la vez empezaste a ver este tema de la biodescodificación y desdoblamiento del tiempo y empezar a ayudar a sanar a la gente. Hay mucha relación con eso. Parece que no, pero la hay. Pero la hay. Exacto, y es muchísima, porque en realidad yo digo que toda la naturaleza se maneja a través de la física. Pero bueno, se van descubriendo constantemente cosas nuevas. Ya en el año 1905 Albert Einstein postuló cosas como la relatividad y bueno, y fueron revolucionarias y unos digamos veían que sí, que podía ser así y había opositores y bueno, hasta que en el año 1921 creo que fue un astrónomo puede dar la comprobación fehaciente de que bueno, de que la luz se curvaba, ¿no es cierto? A través de bueno, de un eclipse. Pero eso fue, digamos, ya 15, 16 años después. Pero también tenemos que hace poco, algo que ya había postulado Einstein en aquella época, se descubre el tema de las ondas gravitacionales. Se descubre, se prueba, inclusive Se comprueba. Se comprueba. Esto hace un par de años que inclusive en el grupo ha estado una cordobesa también. Entonces, bueno, hay muchas cosas, los avances científicos son espectaculares y esto mucha gente, bueno, le mueve el piso porque esto toca diferentes áreas, como es el área de la salud, pero también el área de la religión, ya lo vamos a estar charlando. Entonces, esto digamos que pega las estructuras de la gente y no es fácil asimilarlo, ¿no? Sí, estamos viendo un cambio de paradigma y un cambio de visiones. Enorme, sí, es enorme. Nos metemos entonces en tema. ¿Qué es el desdoblamiento del tiempo? ¿En qué consiste? Bueno, a ver, si me permitís, no te voy a responder a eso ya. Bien. Voy a tratar de introducir la cosa para que se entienda. Porque yo voy yendo a lo que es el cambio de línea de tiempo, ¿no es cierto? Y entonces te voy a explicar rápidamente lo que es la biodescodificación, bien, lo que es el desdoblamiento del tiempo y cómo se ensamblan y sale a lo que yo le he puesto el nombre de cambio de línea de tiempo, ¿sí? Bien. Que es digamos, un paso más allá de lo que la gente, algunos conocen, no todos, ya la biodescodificación. Sí. Entonces, la biodescodificación es una metodología, ¿sí?, que utiliza diferentes técnicas para lograr que una persona se sane. ¿Sí? Metodologías como la PNL, la hipnosis ericksoniana, transgeneracional o genealogía, bueno, son varias. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Yo practico esto ya hace, bueno, mi primera decodificación, que fue algo que nadie conocía nada, yo solo, estudios míos de 30 años para atrás, un día me viene un amigo con un problema, un cáncer en las fosas nasales y bueno, y empiezo a decirle, bueno, hacemos esto, bueno. Sobre estado capacitándote, investigando. Sí, totalmente, pero cosas que en general en la sociedad nadie tenía la menor idea, ¿no? Como es la medicina de Hammer. Claro, ¿sí? Exactamente. El doctor Hammer en los años 80, digamos, esto es la base de lo que es la biodescodificación, él descubre y prueba fehacientemente, ¿sí?, con respecto al cáncer, que el cáncer es un impacto violento, vivido en soledad y no verbalizado, así le puso él por primera vez. Sí. Y él entró a comprobar que cada impacto, ¿sí?, emocional o biológico, ¿sí?, no se manifestaba en cualquier lugar, sino en un lugar específico en el cuerpo. ¿Sí? Por ejemplo, si una persona tenía un impacto por miedo a la muerte, eso se manifestaba en tumores en el pulmón. ¿Sí? Si una persona tenía un problema de escasez,
eso se manifestaba en tumores en el hígado. Si una persona le habían hecho una chanchada, y permiso, voy a decirlo más claramente, porque una cagada, ahí se iba a manifestar un tumor en el colon, por ejemplo. Claro. ¿Está? Ahí estaba la relación. Por eso la relación de la relación. Entonces, pero ¿cómo hace él? Él comprueba todo esto con tomografías axiales no computadas, donde él observa que había unos anillos concéntricos muy similar a lo que es una cebolla partida al medio, en puntos totalmente definidos. ¿Sí? O sea, si hablábamos del pulmón, en un área del cerebro; si hablamos del colon, siempre en la misma área del cerebro, y así sucesivamente todas las partes del cuerpo. Entonces, y acá viene el problema. Cuando él descubre y prueba esto, bueno, y lo expone ante la Sociedad Oncológica Alemana, bueno, ahí comenzaron los problemas. Para Hammer, sobre todo. Exactamente. ¿Sí? Entonces, hubo muchos intereses que se jugaban en esto, porque él comenzó a curar el cáncer sin casi ninguna medicación. Claro. Y vos imaginate toda la cuestión de medicamentos que se mueven alrededor del cáncer. Entonces es lógico, ¿no? La sociedad va evolucionando paso a paso y se van modificando. Ahora, yo siempre lo que digo que esto no está en contra de la farmacología, sino que es algo que tiene que complementarse para darle un mejor resultado a las personas. Exactamente. Ese es el objetivo principal. ¿Sí? Bueno, esto en sí, desde ahí nacen estas otras metodologías, o se aplican, como dije, la PNL, la hipnosis ericksoniana, el transgeneracional, la psicomagia de Jodorowsky y otras, para ayudar a sanar a las personas al principio de cáncer, pero también empiezan a investigar y bueno, esto funciona para todo tipo de enfermedades y problemas psíquicos y psiquiátricos. Atención, yo no me dedico a problemas psiquiátricos, ¿sí? Es largo explicar por qué, no, sería muy largo. Pero todo lo demás, sí. Ahora, en mi caso personal, después de años de estarle haciendo amigos, conocidos, me mandaban, ¿sí? Lógicamente, yo de esto no podía hablar mucho, porque enseguida... ¿De cuántos años hace que de esto? Y comencé en el año, o sea, estudiando todas estas cosas, digamos, yo te diría que desde la facultad. Más fuertemente y más orientado desde el año entre el 93, 94, 95. Sí. Una época donde estaba muy cerrado todavía. Y ya los diccionarios de Hammer a mí me llegan por ahí por el año 2000 aproximadamente. 2000, 2001. Y ya ahí, ya te digo, ya había estudiado psicología, religiones, filosofía, me había metido en grupos, sectas, 15 años de Tenías terapia. una inquietud. No, era una búsqueda. Totalmente. Yo a su vez estudié astrología por motus propio. ¿Cómo te puedo decir? A ver, yo ya de joven, de muy joven, yo decía, esto es el infierno. ¿Sí? No puede ser que Dios, ese Dios que nos presentan de jóvenes, te dé la juventud, la salud, ¿sí? Después te vas poniendo grande, tus padres envejecen, tenés que verlos morir, que normalmente cuando sos joven son tus seres más queridos. ¿Sí? Te puede pasar cualquier cosa, un accidente, a tus seres queridos cualquier otra cosa, tenés que vivir peleando con lograr las cosas. Decía, esto es el infierno. Y muchos años después, en el año 2009, cuando me llegan los libros del doctor Jean-Pierre Garnier, que es la persona que desarrolla y postula la teoría del desdoblamiento del tiempo,
que es una teoría ya aprobada por una amplia cantidad de físicos, ¿sí? Y está publicada en revistas de la Sociedad Americana de Física. Y él dice que esto es el primer infierno. Listo. Ahí está. Sí, no estaba tan loco. No estaba tan equivocado. Exacto. Aquí encontré un aliado. Exacto. Entonces entendí, leí los libros de él y me entraron a caer todas las fichas, ¿no? Bien. Y yo ya venía haciendo esto con amigos, sin cobrar, o sea, con amistad, tratando de darle una mano, aparte por curiosidad personal, ¿no? Y en el año 2011, creo que fue, bueno, ya comienzo a atender gente. Más vale que al medio hice un montón de cursos, claro, de todo tipo. ¿Estuviste en capacitación con Enrique Orbera? Sí, también, sí, bueno, pero Henry sí, es el más conocido. Es el más conocido, sí. Más marketinero, digamos. Bueno, sin menospreciar. No, por supuesto. Porque es un capo el sí, tipo. Sí. Yo digo, arriba del escenario, sabe hablando mucho. Es espectacular. Sí. He tenido la suerte de poder charlar un ratito y decirle, bueno, ciertas plantear cosas en las posturas. cuales no estaba de acuerdo, que años después, él en sus videos me da la razón. Empecé a cambiar. Pero bueno, no me nombra en absoluto, ¿no? Seguro. Lógicamente. Él tiene montones de alumnos y cosas, él hace lo de él. Pero lo que yo le había planteado ya en esa época, él mismo dice después y acepta que así es. En ese caso era un planteo sobre lo que era el transgeneracional, nuestra historia transgeneracional de nuestros ancestros y todo lo demás, y lo que yo le decía, que todo eso que él planteaba, o como lo decía, que era mucho más eficaz a través de la astrología, como yo ya había estudiado astrología. Claro. ¿Sí? Pero que de todas maneras a mí con la astrología usaba, porque yo a principio usaba para encontrar el conflicto, usaba la astrología. Exactamente, y las cartas astrales de las personas. Esto te hablo a principios de los 2000. Sí, 2005, 2006, 2007. Bien. Y bueno, un día tratando una paciente, ya accionando profesionalmente con esto, una paciente con un cáncer terminal que le habían dado 2 meses de vida, tenía 43 kilos, y bueno, la mujer estaba desesperada. ¿Sí? Y bueno, yo probando con las técnicas tradicionales, no entraba, yo me daba cuenta que no había forma de hacerla entrar en el conflicto y de destrabarlo, ¿sí? Y en un momento me aflojo. Digo, bueno, ya está, la mujer pobre estaba angustiada, lloraba, devastada, me pedía, por favor, sálveme, y uno no salva a nadie, digamos, uno es solo un facilitador que ayuda. Yo no curo a nadie, yo no soy un mano santa ni nada por el estilo. De eso se trata. Yo ayudo a que la persona descubra el por qué está enferma y ayudo a destrabar, a cambiar ese conflicto. Exacto, a limpiar eso. Bien, ¿sí? perfecto. Pero quien es responsable final de eso es la persona. Sí. Entonces, en ese momento yo he practicado muchos años de meditación y eso, por eso digo, siento así como una cosa que me baja y me relajo. Cierro los ojos, le puse la mano en la cabeza y empecé a hablar. Y a la media hora yo sabía que esa persona estaba curada. Efectivamente, hoy está vivita y coleando, después de 6, 7 años. Qué bárbaro. El médico fue como una canalización que tuviste. Sí, exactamente. Las palabras justas sería esa. Pero yo me quedé con la duda de ¿qué hice? ¿Qué fue esto? ¿Qué fue esto? Y como ingeniero, ¿no? Empiezo a investigar, a ver qué es lo que había hecho. Claro, lo que había hecho era de una manera específica llevar a la persona a su pasado, meterla en su pasado de una manera específica, hacer que reviva ese pasado y cambiar ese pasado. Para que cambie el futuro, claro. Porque estaríamos cambiando lo que sería la línea de tiempo. Bien. ¿Sí? Desactivamos el pasado que iba pasando por el presente hacia un futuro
y activamos otro pasado, que pasando por el presente va a un futuro diferente donde la persona está curada. Bien. ¿Sí? Bueno, investigué todo esto, todo lo demás, y seguí probándolo con la gente. Y, bueno, me empezó a dar un resultado ampliamente superior a todas las técnicas conocidas de decodificación. Estuve años probándolo. Había gente que me decía, tenés que enseñar esto, qué sé yo. No, siempre soy un tipo todo a su tiempo. Sí, soy muy jodido en cuanto a puntilloso en esas cosas. Acá estamos hablando de otras personas, uno está involucrando muchas cosas. Sí. Entonces, bueno, me fui a España a verlo al doctor Jean-Pierre Garnier, hice los cursos con él, todos los cursos, pero a su vez le mostré a Carolina, su secretaria, lo que yo hacía y le dije que, si era posible, quería hablar con el doctor Jean-Pierre Garnier para consultarle si lo que yo estaba haciendo era correcto. Estaba bien. Y estaba bien, dentro de la lógica. Exacto, si todo esto que yo planteaba era correcto. Bueno, tuvo la deferencia después de terminar un curso, y después comió algo y vinimos y charlamos como 20 minutos aproximadamente. Le planteo esto y me dice, sí, perfecto, así es. ¿Sí? Porque él siempre dice que no hay un método o una técnica para comunicarse con lo que él llama el doble. ¿Sí? O sea, el doble estaría en nuestro pasado, que es lo que... Nuestro doble se encuentra en nuestro pasado. Exactamente. Bien. Nuestro doble está en nuestro pasado. Entonces yo lo que hago a través de cierta forma es llevarlo a conectarse con ese doble, y en ese doble, como está todo el pasado mezclado, podemos sacar el pasado que teníamos y elegir otro pasado. O sea, eso resumiéndolo mucho. Muy sintético. Imagínate que yo ahora en diciembre, el 6 de diciembre, comienzo acá en Córdoba un curso que tardo 4 días en explicar todo esto, ¿no? Sí. Pero bueno, estamos tratando de ser concreto. De resumirlo. Y bueno, entonces el doctor Garnier me dice, sí, claro, si bien no hay metodología, esta es una de las formas, porque él propone la forma de conectarse a través de cuando uno se está por dormir. En este caso, esta forma que a mí me había venido, que me había sido guiado hacia esa metodología, él me dice que está bien, que está perfecto, que siga haciéndolo, que anda muy bien, pero le agregó, dice, pero dígale a la gente que cambie su manera de pensar. Y yo le contesté, le digo, sí. No es para nada fácil. Pero bueno, acá estamos ayudándole a la gente a evolucionar y dar un salto cuántico, ¿sí? Para ver más ampliamente lo que es no solo la vida, sino la creación. Porque a través de la ley del desdoblamiento del tiempo también se comprueba que somos seres eternos. Claro. ¿Me entendés? Por eso es que se empieza a mezclar todo. Sí. Y este doble, al cual Garnier llama el doble, no es ni más ni menos que el mismo que Cristo llamaba el Espíritu Santo. Exactamente. ¿Sí? Y entonces, entonces ahí empiezan a mezclarse un montón de cosas. Y yo empecé a comprender, por ejemplo, por qué a veces, no sé si siempre y con qué frecuencia o todo lo demás, una persona se cura, las curas de la Iglesia Universal, sí, o con el cura X, sanador, sí. Y yo ahí lo entendí por qué. Porque cuando se hacen las cosas de una manera específica, y esto tiene que ver con la fe, y ahí yo entendí lo que era la fe. ¿Sí? La fe no es que yo tengo que creer en algo porque me lo dicen ciegamente. No, la fe es certeza, es saber que las cosas son de una determinada manera. Y creerlo realmente. Sí, saber. Sentirlo. Cuando uno sabe, claro. ¿sí? Yo si tomo permiso, ¿sí? Esta virome y la largo, yo sé que va a caer. Exactamente. Bien, esto es lo mismo. ¿Sí? Yo no tengo ninguna duda que va a caer. Bien. En este caso, con la ley del desdoblamiento del tiempo y todo esto pasa lo mismo.
cuando uno sabe y entiende profundamente lo que está haciendo, tanto el facilitador como la persona que viene, que concurre a ser ayudada, bueno, es maravilloso lo que ocurre, ¿sí? Son cosas que, bueno, yo tengo... A ver, son cosas difíciles de decir porque hay gente del otro lado que puede estar sufriendo situaciones difíciles. Ya les digo, yo no curo a nadie, facilito la curación, pero ya en más de 6 años, casi 7, que yo vengo haciendo esto profesional y sistemáticamente 30 veces por semana por lo menos, bueno, tengo decenas y decenas de personas desahuciadas por la medicina y que se han curado. Y tengo un canal en YouTube donde allí hay algunos de los testimonios. Sí, deben ser personas desahuciadas 5. Bien. Después hay 2, pero hay un montón. No me he puesto a grabar más porque honestamente no he tenido tiempo. Bien. Decís que quien se sana es uno mismo, ¿no? Sí. Trabajando. ¿Cómo hay que manejarnos? ¿Cómo tenemos que hacer para estar dispuesto a sanar? El primer paso es estar dispuesto a sanar. Sin ninguna duda, ¿sí? Es querer sanarse, querer seguir viviendo. Hay gente que no quiere sanar. Hay gente que no quiere, por eso. Hay gente que se cansó de vivir y se quiere ir. Y como su alma te sabe lo llevan, que somos eternos, se va. Y te lo llevan los familiares a lo mejor para que lo ayudes, pero... Y la persona está cerrada. Y la persona está cerrada. ¿Sí? Entonces, sin duda que uno trata de que se abra, sí. Hay que explicarle todo esto, ¿sí? Pero hay personas que están cerradas o personas que ya están muy desgastadas por la situación, entonces energéticamente están muy débiles. ¿Sí? Ahí es más difícil entrar con este tipo de cosas. ¿Cómo es eso que somos eternos? ¿No? Cuando morimos, claro, ¿no termina todo? A ver, no. Es que la vida no está en el cuerpo. A ver, de todo esto que voy a hablar me hago cargo yo, ¿sí? No quiero meterlo a esto en el doctor Garnier, si bien tiene que ver todo esto, la teoría del desdoblamiento del tiempo. Bien. Pero esto ya son investigaciones personales, las cuales tienen pruebas, ¿sí? Bastante contundentes, pero comprobar absolutamente todo esto fehacientemente costaría mucho tiempo y muchísimo dinero de investigación y para lograr comprobar todo esto que yo ahora te voy a contar. Claro. Vos me hablás de que me preguntás si somos eternos. Sí. Bueno, la vida no está en este cuerpo físico que nosotros tenemos. Este cuerpo físico es como un hardware, ¿sí? Como la computadora. Es el disco rígido. El hardware. Exactamente. El hardware. Ahora, nosotros sin el Wi-Fi estamos muertos, ¿sí? Salvo algunas funcioncitas que hace solo, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Mirá, vos, yo y todo ser vivo, bueno, en la punta de tu corazón, más precisamente en un lugar que se llama el haz de Higgs, nace tu campo electromagnético, ¿sí? Ese campo electromagnético, que le dan poca bolilla, con el cual te hacen un electrocardiograma, un electrocefalograma, es la energía en realidad que le da vida a este cuerpo, ¿sí? Si vos sacás el campo electromagnético, por más que tu cuerpo físico está totalmente sano, vos instantáneamente te morís. Claro. Es más, los yanquis tienen, los estadounidenses tienen un arma que es un Jeep Hammer, un Jeep grandote, con una pantalla enorme, aproximadamente de 2 metros o 3 metros de diámetro, que emiten un pulso magnético de altísima intensidad, y todo lo que hay a 200 metros de distancia se muere. Se muere.
si estoy yo, estás vos, Sí. nos morimos. Porque por inducción, por la ley del Lenz, una ley física, arrastra nuestro campo magnético, nos quedamos sin ese campo magnético y nos morimos. Claro. ¿Sí? O sea que nosotros somos seres esencialmente electromagnéticos. ¿Sí? Ahí es donde entra la física, la biofísica, la biomedicina. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que ocurre en realidad en la vida? Cuando se unen el óvulo y el espermatozoide, automáticamente ese ADN que queda formado genera ese agujero negro, ¿sí? Donde empieza a bajar información. ¿Sí? Es como si hubieran pusiste la clave Y accediste. del Wi-Fi y accediste. Y comienza a bajar información. Esa información es decodificada por el mismo ADN y va formando tu cuerpo, de acuerdo al ADN. Bien. ¿Sí? Por eso es que tenemos todas las historias de nuestros ancestros, somos parecidos a nuestro papá, a nuestra mamá, a nuestro tío. ¿Sí? Sí. Y entonces baja la información y se va generando ese bebé. Ahora, la información que se baja, nosotros, en la medida que va creciendo ese bebé, va pasando por todas las etapas, ¿sí? Desde una pequeña célula, pasa por fase de pez, de anfibio, bueno, hasta llegar a ser humano, ¿sí? Esa es toda la información que está bajando. ¿Y de dónde baja? De ese universo del pasado donde está toda la información. ¿Y quién es el que tiene la información? El doble. ¿Sí? Claro. De ahí, ese agujero negro, que es muy pequeñito pero de altísima densidad de masa, eso es un agujero negro, un punto de altísima densidad de masa, genera un puente entre universos. En las películas se le suele llamar agujero de gusano. Sí. Hay una película ya muy vieja, pero bastante interesante. Debe haber otras también, a lo mejor no las he visto, pero yo me acuerdo de Contacto, ¿sí? Una película donde ahí hablan del agujero de gusano y ese tipo de cosas. Entonces ahí baja esa información de ese otro universo y genera este cuerpo físico. Pero lo que le sigue dando vida a este cuerpo físico constantemente es el campo electromagnético, que está ordenando la información para que la lea nuestro ADN informa a nuestro cerebro y nuestro cerebro hace que nosotros accionemos, ¿sí? Todo esto parece un cuentito, pero hay un montón de comprobaciones de esto. Por ejemplo, creo que, se me fue el nombre ahora, pero creo que es Henry Laborit, ¿sí? Fue una de las personas que comprueba. Después se han hecho, este experimento se ha hecho cientos de veces y se ha comprobado exactamente lo mismo. Sí. Que antes de que nosotros siquiera pensemos en tomar una acción, o sea, por ejemplo, mover el brazo, entre 0,5 segundos y varios segundos antes, la zona correspondiente al cerebro a tomar esa acción de mover el brazo ya está encendida. Ya lo sabe. Ya está encendida antes de que siquiera lo pensemos. Sí. A ver, ¿cómo es la historia? ¿Cómo funciona eso? Exacto. En realidad, yo ya les dije que estudié astrología. En realidad, quien ve una carta astral ve que está marcada la vida, ¿sí? Yo entiendo que mucha gente negará la astrología, Sí. como yo la negaba. Ajá. ¿Sí? Sí, totalmente. Sí. Porque a mí no me gustan las fantasías, no me gustan los cuentitos. Sí. A mí me gusta comprobar Lo las concreto. cosas. Entonces, cuando yo estaba estudiando todo esto de psicología, religiones, filosofía, bueno, tenía como un mapa, ¿no? Pero había algo que me faltaba. Y charlando con una amiga un día, me dice, vos tenés que estudiar astrología. Eso te va a englobar todo. Me fui a una astróloga. Después de salir de la astróloga, Fernanda, allá en Córdoba, que tiene la escuela de astrología, inmediatamente salí corriendo a comprarme el manual inicial que le pregunté a ella de astrología y empecé. Bueno, fueron días, noches, años
estudiando todo esto, y uno ve cómo absolutamente el carácter, la estructura, las cosas que te van pasando, todo esto está escrito allí, ¿sí? Sí. Entonces, uniendo esto de la astrología con lo que yo te acabo de contar y otras cosas más, que sería muy largo contarlas o hablar de ello, es muy claro que en realidad nosotros estamos manejados, y esto no va a gustar a la mayoría de la gente, como un títere, ¿sí? Que en realidad los hilos del títere son este campo electromagnético que está ordenando nuestro ADN a su movimiento. Bien. Entonces, nada es casualidad, ¿sí? Nosotros estamos guiados por el doble, que es el que está mandando esta energía, porque hemos venido a este universo, ¿sí? A este universo en tinieblas, por eso que es el primer infierno, porque no llega toda la energía, no llega toda la luz, Claro. ¿sí? Pero para investigar, para crearle un puente para que pueda pasar ese doble, ¿sí? Pero que en realidad somos nosotros mismos ese doble, somos parte de, Sí. por poner una alegoría, seríamos como un pensamiento, el doble está pensando cómo hacer tal cosa, y en realidad no es solo el pensamiento, nos crea en esta realidad para resolver esa duda que él tiene. ¿Se entendió? Sí. Entonces, nosotros venimos acá a desarrollar esta situación, pero venimos con un plan básico. Y esto, acá está el tema del libre albedrío. ¿Tenemos o no tenemos libre albedrío? Sí lo tenemos. Sí lo tenemos. ¿Sí? La elección siempre es nuestra. Exacto. Ahora, también tenemos toda la energía del doble para que nos guíe, ¿sí? Y en la medida que nos dejamos guiar, estamos protegidos por él. Ahora, el doble no puede ver este mundo concreto. Él se maneja por nuestros sentimientos, nuestras emociones, por la información electromagnética que él capta. Y él nos devuelve, ¿sí?, acciones en función de lo que nosotros estamos pidiendo, ¿sí? Claro. Y ahí viene, y acá es donde se empieza a mezclar la religión y todo esto. Sí. Ahí es donde Cristo decía, pide y recibirás, golpea y se te abrirá, ¿sí? Ahora, hay que saber pedir y hay que saber golpear. Hay que saber pedir. Exactamente, ¿sí? Entonces, en la medida que nosotros... He escuchado que si uno le pide a Dios paciencia, no va a traer conflictos para empezar a trabajar la paciencia. Sí, o sea, si nosotros le estamos pidiendo, a ver, si nosotros le tenemos miedo a algo, lo que está captando el doble es la emoción del miedo a eso, ¿sí? Entonces nos va a traer eso, porque Para el doble resolver. no entiende el no. Claro. Y acá entramos también en lo que, si algunas personas han visto, lo que tiene que ver la película esta, El Secreto. Ajá. ¿Sí? Porque esto engloba todo, engloba la metafísica, Claro. engloba las curaciones estas chamánicas. Sí. Esto, Hay con esto muchos entendés puntos- todo. Hay muchos puntos en común en la ciencia. Yo, a partir de que fui escuchando y haciendo entrevistas, o sea, hay muchos puntos en común en lo que es la biodescodificación, con las constelaciones familiares, con la lectura. Hay puntos en común. El punto en común es el cambio de línea de De tiempo. Ese es el punto más. Exacto. Más común. Cuando vos entendés la biodescodificación, entendés el desdoblamiento del tiempo, y podés integrar esas dos cosas y saber cómo hacer el cambio de línea de tiempo, vos ya tenés la llave y el secreto de todas las metodologías de curación, ¿sí? Que a veces funcionan y a veces no, algunas funcionan más, otras menos, ¿sí? Sí. Desde Reiki, constelaciones familiares, bueno, montones, Sí, sí, sí. todas, estamos hablando de lo chamánico, Sí, sí. de los diferentes tipos de chamanismo por las diferentes tribus, Sí. Ellos tenían una gran sabiduría, ¿no? Los aborígenes tienen claro, una gran sabiduría. claro, ellos manejaban o manejan, Manejan. ¿sí?, la ley del desdoblamiento del tiempo,
Quizás no lo sepan teóricamente, No, pero no con esta teoría. pero lo conocen intuitivamente. Intuitivamente lo conocen bien. Lo que pasa es que nosotros, digamos, hemos elevado el tema racional a tal punto que nos hemos desconectado de una parte del universo que es lo espiritual. Y lo espiritual, desde mi punto de vista, también es una ciencia. Claro. No es un como si. Sí. No, no. No es, lo espiritual no es ir a un templo el domingo, escuchar lo que dice y nada más, y quedarme con eso. ¿Y qué es lo que dice? Y qué es lo que ni siquiera escuchar a veces. Sí. Es por ir nomás. Claro. Porque hay que ir. Claro. En las religiones, yo a partir también, ¿no?, de esto que empiezo a descubrir y a investigar y a escuchar, hay muchos puntos también en común, pero no nos explicaban los por qué. Así como Jesús, como nos decía que el único pecado que no se perdonaba era el insulto al Espíritu Santo. Sí, señor. Pero nunca nos dijeron que el Espíritu Santo está en nosotros. Como que el Espíritu Está Santo conectado. era algo exterior. Así lo tomé yo, por ejemplo, desde mi comunión, ¿no? Es algo exterior. Bueno, pero es parte nuestra. Es quien nos cree, nos da la vida. Exactamente. Claro, por eso yo, por ejemplo, ahora estoy estudiando lo que es el Evangelio apócrifo de Tomás, ¿sí? Estos escritos que se encontraron en 1942 en Nag Hammadi, ¿sí? Sí. Que ahí es donde Cristo dice que puedes blasfemar al Padre, ¿sí? O sea, a Dios, Sí. puedes blasfemar contra el Hijo, pero nunca puedes blasfemar contra el Espíritu Santo, Absolutamente. porque blasfemar contra el Espíritu Santo es ir en contra tuya, En contra tuya. porque es quien te está dando la vida. Sos vos mismo. Exactamente. Claro. Igual que el mandamiento que decía, honra a tu madre y a tu padre. Pero sí, había que respetar, pero y ahora entendemos por qué tenemos que perdonar y sanar y muchas veces trabajar esos conflictos que estuvimos con nuestros padres para sanar enfermedades, ¿no? Exacto, pero hay una parte, también ahí en los evangelios apócrifos de Judas Tomás, dice que deberás odiar a tus padres y luego perdonarlos. ¿Sí? Y esto tiene un sentido que también en alguna medida yo lo interpreto en la parábola del hijo pródigo, Sí. ¿sí? Que en la evolución de la vida uno se debe desapegar de sus padres para luego, ¿sí?, desapegar de los padres físicos, Sí. humanos, para luego poderlos amar desde un lugar espiritual y sin condiciones, ¿sí? Sí. Y cuando uno puede llegar a eso, en realidad está amando al universo, a la creación entera, ¿sí? Y ya uno ahí se juntan todas las religiones, porque estamos hablando de Buda, ¿sí?, donde, digamos, ya la felicidad, el bienestar que la mayoría de nuestra sociedad la busca afuera, en diferentes cosas, ya sea un bienestar económico, sí, X, una pareja X, la verdadera felicidad está en la integración, el contacto y la alineación con el Espíritu Santo. Y ahí vos sentís la paz eterna. ¿Y cómo logramos eso? ¿Cómo podemos lograr esa integración, esa...? Es simple. Ya lo vienen explicando Buda, Cristo, ¿sí? Sí. O sea, la introspección, ¿no? La meditación. Sí, y a su vez, a ver, si lo explicamos desde la ley del desdoblamiento del tiempo, dale, es ir desconectándonos de los futuros que hemos creado. Estamos acá para sanar los futuros negativos que hemos creado, ¿sí? Porque cada pensamiento nuestro crea un futuro, claro, y quedamos pegados a ese futuro y tenemos que limpiar esos futuros. ¿Se entiende más o menos lo que estoy diciendo? Entonces, sí, el CLT lo que hace es eso, desactivar esos pensamientos que han quedado enganchados con nuestro futuro. A ver, te voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, alguien te hizo un daño, ¿sí? Y vos con la mente consciente sabés que tenés que perdonar, pero tu inconsciente
no puede. No puede. ¿Sí? Entonces, tu inconsciente está generando futuros, sí. Lo quiero matar, lo quiero pisar. A lo mejor ni siquiera, o sea, a lo mejor la mente misma no lo quiere perdonar, que es peor aún. Claro, bueno, sí, digamos, pero una parte subconsciente. Nosotros con la mente consciente, no, yo soy bueno, yo lo perdono, yo qué sé yo, pero el inconsciente, o sea, por eso es que el bienestar tiene que ver con alinear cuerpo, mente y espíritu. Exacto. Digamos, cabeza, corazón y pelvis. Ahora, siempre manda la pelvis, y ahí está el problema. La mayoría, o sea, la mayoría de las personas quiere controlar su vida de acuerdo a lo que le han dicho, de acuerdo al paradigma que le han, al disquete que le han metido en la cabeza. Y no es así. Precisamente nosotros tenemos que alinear nuestra vida para poder contactarnos con el Espíritu Santo y entender que el ir desde lo básico hasta lo superior o complejo, ¿sí? Entonces, pero tenemos que entender las cosas básicas, y con las cosas básicas tenemos un montón de problemas. Ya con esas. Y ahí viene la historia, ¿no es cierto? Por ejemplo, la sexualidad, ¿sí? Porque acá estoy hablando de lo que son los 7 chakras de los hindúes, ¿sí? Tenemos el chakra base, que tiene que ver con la alimentación, con no pasar frío, con las cuestiones indispensables que necesita un ser vivo. Con lo básico. Exacto. Después viene la reproducción, el chakra sexual. La parte de la sexualidad. Después viene la parte emocional, la parte de los sentimientos, la comunicación, el contacto, digamos, la mente divina, ¿sí? Que no es la mente está consciente. Yo lo que suelo explicar es esto. Como el doble no ve este mundo concreto, ¿sí? Nosotros necesitamos esta parte de mente consciente y racional para que si yo voy caminando y hay un pozo adelante, poder vetar el impulso que me está llevando el Espíritu Santo a ir caminando hacia allá, por ejemplo, ahí entonces veto eso, ¿sí? Y esquivo ese pozo, ¿sí? Por dar un ejemplo. Entonces, en nuestra compleja sociedad, nosotros tenemos un montón de reglas que tenemos que medianamente saber y cumplir y andar, ¿sí? Para no meter la pata, ¿sí? Como en el pozo. Ahora, lo que pasa que nosotros creemos y cargamos esa mente como si fuera el todo, y no es así, ¿sí? Esa mente es nada más que una interfase, ¿sí? Una conexión. Exacto, entre el Espíritu Santo y este mundo concreto. ¿Se va entendiendo? Sí. Bueno, hasta acá venimos. Dale. Todos estos temas los vamos a estar desarrollando el próximo 17 de noviembre, sábado, ahí en Biblioteca. Sí, vamos a ampliar todo y vamos a sacarle todas las dudas a la gente que quiera participar. Bueno, y que esto es un camino, bueno, que para mí ha sido maravilloso. ¿Qué querés que te diga? O sea, mi vida de ser una persona verdaderamente conflictuada y con muchas situaciones o problemas X de joven y todo lo demás, mi vida se fue transformando en algo realmente, bueno, muy satisfactorio, maravilloso y hermoso. Y en la medida que haya gente que vaya entendiendo la manera de manejarse en la vida, ¿sí? De esta forma, bueno, su vida va a ir cada día mejorando paso a paso a todos los niveles, porque esto no estamos hablando solo del bienestar, es la salud, es el bienestar emocional, es que todo alrededor tuyo comienza a funcionar mejor. Incluso lo económico, ¿no? Tenemos trabas. Totalmente. O sea, esa es otra de las partes. Porque el problema es que cuando nosotros tenemos miedo a algo, como te dije hace un rato, la vida nos va a llevar a enfrentar ese miedo, nos guste o no nos guste. Claro. Porque es lo que tenemos que trascender, ¿sí? Es lo que tenemos que aprender. Entonces, la mayoría o mucha gente, por ejemplo, es rica de bolsillo y pobre en su vida, por ejemplo. Sí, no, en su vida.
O sea, tienen un montón de bienes materiales, pero no lo disfrutan como... Solo es su ego, ¿no? Yo tengo esto, logré esto. Gente tan pobre que lo único que tiene es dinero. Excelente, muy bien dicho. Exacto. Sí. Y no pasa por ahí. No, en absoluto. Sin duda que el bienestar económico es importantísimo. Sí, seguro. Pero como consecuencia. Como consecuencia del vivir bien. Exacto. No es la causa, por eso es la vieja historia de si el dinero hace la felicidad. No. El dinero es una consecuencia del bienestar, ¿sí? Que vos tengas todo lo que necesitas, pero tampoco demasiado, porque tener demasiado es una carga. También. ¿Sí? Que vos puedas, digamos, que el tema económico no sea una traba en tu vida. Exactamente. Entonces puedas disfrutar de todo sin tener ningún problema económico, ¿sí? Pero tampoco sin tener ataduras o cargas económicas, como mucha gente tiene, que no se puede desprender de su empresa, de su negocio, de sus problemas. No vivís. Sí, vivís pendiente de los problemas, de los conflictos, de lo que te pasa. Yo, gracias a Dios, bueno. ¿Para quiénes hay que estar destinada esta clínica que vamos a estar el 17 ahora de noviembre en Biblioteca Alberdi? Para toda la gente que tenga inquietudes de este tipo. ¿Sí? Toda aquella persona que quiera ver, por lo menos, esta nueva y antigua visión, digamos. Nueva en nuestro occidente, ¿no? Hay muchas cosas de Oriente que se vienen practicando milenarias. Perdón, pero el mismo Cristo. Y acá también. Exacto, el mismo Cristo ha venido. Lo que pasa que, bueno, la Iglesia, quien ha hecho un montón de buenas tareas y todo lo demás, pero fundamentalmente se ha abocado a también una estructura de poder y entonces no, desde mi punto de vista, no ha ido profundamente sobre el tema espiritual, digamos. Claro. Ha ejercido más una cuestión de poder. Que no digo que esté mal, porque es parte... se necesitaba eso. Y sí, no, y hoy se necesita hoy también. Se necesita. ¿Sí? Entonces, ya sea la Iglesia Católica o las protestantes, bueno, cumplen una función muy importante, pero hay gente, como en mi caso, ¿sí? Que no los ha llegado a satisfacer. Yo me acuerdo que tenía un montón de dudas, de joven, y yo fui al Liceo Militar General Paz. Y allí estaba el capellán del Liceo Militar General Paz. Y entonces un día me siento con él a hablar, ¿sí? Y bueno, le estaba hablando sobre cuestiones sexuales, y qué sé yo. Y entonces el padre me mandó como a rezar 200 Padres Nuestros, 500 Ave María, una cosa por el estilo. Y entonces en un momento yo me paro, estábamos sentados en uno de esos banquitos de plaza, y le digo, mire padre, si a mí Dios me dio esto, debe ser para que lo use. ¿Sí? Si no lo tiro a la basura. ¿Para qué lo quiere? Entonces, esa era la neurosis, la incoherencia que yo no entendía. Claro. Y entonces, y después en la Universidad Católica, también hablando con el padre Carranza, me acuerdo fundamentalmente, y otros padres, sé que me han dicho compañeros que está vivo todavía el padre Carranza, sí, tiene 90 y pico de años. Bueno, yo le preguntaba qué era el Espíritu Santo. Claro. Y nunca pude llegar a entender qué era el Espíritu Santo. Nunca pudieron explicarte. Exacto. Y ahora yo ya lo entiendo. Y ahora que lo entendiste. De cabo a rabo. ¿Sí? Claro. Entonces, bueno, todas esas cosas, quien tenga la inquietud de por lo menos conocer ese tema, bueno, puede venir a acercarse al seminario que vamos a dar, va a ser una información. Yo creo que la gente que hace estos seminarios queda fascinada, queda encantada. Aparte tiene herramientas para un montón de cosas en el futuro, en su vida. Eso te iba a preguntar, o sea, ¿en qué consiste? ¿Qué nos puede servir? ¿Nos da herramientas para empezar a trabajar? Para enfrentar las situaciones, los problemas, inclusive los temas de salud. Bien. ¿Cómo se puede contactar la gente? ¿El número? Bueno, quien está manejando esto es mi secretaria, Sonia, que se comunican a través del teléfono celular 351-539-2081. Ella está llevando las inscripciones, ¿sí? El seminario tiene un costo, ¿sí? De 2.000 pesos. Exactamente.
pero no hace falta, pueden pagar el día que ingresen. Bien. ¿Sí? Solamente necesitamos que la gente que confirme su inscripción por la cantidad que es limitada por el público. Exactamente. ¿Cierto? Pueden ir 10, pueden ir hasta, no sé, 80, 50 personas. 50, 60 personas. ¿Sí? Eso es lo máximo. Decíamos entonces, próximo 17 de noviembre, en Biblioteca Juan Bautista Alberdi, calle Mitre, 855. A las 11 horas. De 11 a 19 horas. Ese también es un tema importante, o sea, no es una charla de 1 hora y media. No, para que se saquen, por lo menos, o sea, que se van a quedar con alguna duda siempre, como me ha pasado a mí. Pero de todas maneras pueden írsela sacando. Yo a su vez, el día 6, 7, 8 y 9 de noviembre, para quienes quieran, sí, enseño a hacer esto, ya ahí doy un diploma, ¿sí? Firmado por mí, sobre cómo accionar con otras personas, sí, con el cambio de línea de tiempo. Entonces, quienes quieran ser facilitadores de este tema, o hay gente que lo hace, tengo gente que ha venido de Brasil, de Bolivia, pero por sus amigos, por la familia, ¿sí? Sí, más allá de que esto tengo una salida laboral. También tiene una salida laboral y muy importante, gente que le está yendo, alumnos míos que le está yendo muy bien, muy bien. Acá vienen, ojo, tengo alumnos médicos, o sea, inclusive algunos que son cirujanos de alto vuelo, ¿sí? Que hacen trasplantes de riñón, de hígado. Para entender también, ¿no?, otras cosas. Es que los que verdaderamente tienen corazón, si pueden hacer digamos, zafar a una persona de un trasplante de riñón, lo hacen. ¿Sí? Y bueno, no me acuerdo ahora el doctor tucumano, que bueno, que está en un equipo con trasplantes de hígado, bueno, es nefrólogo él. Sí. Bueno, ya hay varias personas que ha podido sanar y no han necesitado semejante intervención. Sí, la verdad que sí.